Japón está en proceso de rearme. Preocupante, ¿verdad? De hecho, desde hace algunos meses el país inicia el programa de armamento más importante desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué? De hecho, esta parte de Asia se encuentra en un contexto geopolítico cada vez más complejo, marcado por crecientes rivalidades, especialmente con China. Es por eso que hoy te invitamos a comprender las razones detrás de esta decisión y sus consecuencias. Retrocediendo un poco en la historia, en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés fue disuelto, conmocionados por las atrocidades de la guerra, especialmente de los desastres de las dos bombas atómicas. Los japoneses querían pasar la página, querían ser un ejemplo de pacifismo, así que el país se desarmó. En 1947, el artículo número 9 adquiere la importancia en la constitución japonesa, titulado Renuncia a la guerra. Explica que el Estado no se reconoce el derecho de beligerancia, por lo que no hay un ejército. Sin embargo, en 1954 surgieron las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Su trabajo se centraba en operaciones de rescate y mantenimiento de la paz. Luego, en el 92, los militares con cascos azules fueron enviados a Camboya. Estas fueron Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. Esto continuó hasta 2014, cuando el rearme se convirtió en una realidad debido a las tensiones con China. En ese momento, el gobierno de Shinzo Abe, que era el primer ministro japonés, decidió derogar el famoso artículo 9. Sin embargo, la nación conserva tres principios importantes: no desarrollar, no poseer y no permitir armas nucleares en su territorio. Hoy en día, las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón cuentan con 44.000 hombres y tienen 4 destructores portahelicópteros de clase Hyūga: JDS Hyūga, JDS Ace, JDS Izumo y JDS Kaga. En total tendrán 130 buques de guerra, así como una veintena de submarinos, 9 fragatas y 7 destructores, 3 de clase Asahi y 4 del tipo 119DD. Japón se sitúa como la sexta flota mundial detrás de Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino y China. Las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de Japón cuentan con 45.600 hombres y más de 1.590 aviones, incluidos 300 aviones de combate como los F-15 y un F-35 comprado a Estados Unidos. En cuanto a las fuerzas terrestres, en 2016 tenían 157.000 soldados, incluidos 7.000 reservistas y 400 tanques, como el tipo 10 fabricado por Mitsubishi Heavy Industries. En total, las fuerzas de autodefensa tendrían 247.000 soldados y 48.000 reservistas, colocando a Japón en el puesto 24 en tamaño a nivel mundial. Aunque Japón limitó sus gastos militares al umbral simbólico del 1% de su PIB entre 1974 y 2020, la tensión aumentó con el conflicto en Ucrania. Desde entonces, Japón decidió elevar el 2% del PIB del presupuesto de defensa para 2027. Sin embargo, sigue siendo una potencia militar media, aunque sea la tercera economía más grande del mundo. Aún así, se sitúa en el tercero en el ranking de los gastos militares más altos, detrás de Estados Unidos y de China. Japón explica que quiere prevenir las presiones de China, ¿pero qué significa esto? En estos últimos años, China está modernizando su ejército y ejerce cada vez más presión sobre Taiwán. La situación entre China y la isla es compleja. En pocas palabras, China considera que Taiwán es parte integral de su territorio. De hecho, en 1949, cuando los nacionalistas chinos perdieron la guerra civil, Taiwán se convirtió en un país independiente. China no lo tolera y busca reunificar el país. Taiwán tiene una posición estratégica en el mar de China Oriental, protegiendo sus rutas marítimas, clave en el control chino, permitiendo la importación de petróleo y otros productos básicos para países vecinos como Japón. Controlar la isla fortalecería la posición de China en la región y le daría un mejor acceso al Océano Pacífico. Sin embargo, esto sería un problema real para Japón. China destina un poco más del 2% de su PIB para su presupuesto militar. Además, en estos últimos años, el país no ha dejado de modernizar su ejército. Por ejemplo, sus capacidades navales han aumentado considerablemente y ahora son tan avanzadas como las de Estados Unidos. Sin embargo, hace unos años el país estaba rezagado en este aspecto. Lo mismo ocurre en el ámbito aéreo, donde China ocupa el tercer lugar detrás de Estados Unidos y Rusia. De hecho, China tiene 2.800 aviones, incluidos 2.500 de combate. En cuanto a su ejército terrestre, está compuesto por 975.000 hombres. Corea del Norte también es otro país a tener en cuenta, ya que la creciente cantidad en sus ensayos nucleares y balísticos preocupa mucho a Japón. Se supone que Corea del Norte tiene la capacidad de atacar a Japón con armas nucleares montadas en misiles balísticos. Japón, por lo tanto, quiere protegerse. Así que en 2021, unos meses después de su elección, el nuevo primer ministro japonés, Fumio Kishida, anunció que quería aumentar el presupuesto militar a $68.000 millones para 2027. De hecho, se prometió que se duplicaría en 5 años. La investigadora Valeria Niket de la Fundación para la Investigación Estratégica explica esto. Tokio debe dar garantías a Estados Unidos para asegurarse de que permanezcan firmemente arraigados en la región. La simbología de un presupuesto del 2% es parte de estos gestos. Esto representa el mayor aumento de los gastos militares desde 1945.
2035. El objetivo es tener todas las capacidades necesarias para una contraofensiva. Esto incluye la compra de misiles a largo alcance capaces de golpear barcos de guerra y objetivos como China y Corea del Norte. El primer ministro agregó: "Esta es mi respuesta a todos los desafíos de seguridad que ahora debemos enfrentar". También hay que tener en cuenta que en 2020 se anunció que para 2030 se desarrollaría un nuevo avión de combate 100% japonés. De hecho, aunque Japón es uno de los mayores compradores de aeronaves estadounidenses del mundo, quiere lograr la independencia en el ámbito de la aviación militar. Sin embargo, en 2022 se anunció que este avión se desarrollaría gracias a la colaboración entre Japón, el Reino Unido e Italia, con un programa llamado Global Combat Air Program, alias GCAP. Esto sería una primicia para Japón, que podría aprovechar las tecnologías de vanguardia de sus socios. Llamado F-3, aún hay muchos misterios en torno a este avión de nueva generación. Sin embargo, se sabe que la producción debería comenzar alrededor de 2030 y un prototipo debería estar desplegado para 2035. El proyecto estará a cargo de la británica BAE Systems y la italiana Leonardo. Por parte de Japón lo liderará el conglomerado Mitsubishi, anteriormente conocido como Zaibatsu. Ya era un importante actor en el complejo militar industrial japonés antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es la primera vez que Japón se embarca en un prototipo japonés. De hecho, en 2016 se presentó el X-2 Shinshin. Este prototipo de avión de combate de quinta generación también fue desarrollado por Mitsubishi. Centrado en la furtividad y guerra electrónica, mide 14 metros de largo y 9 metros de ancho. De hecho, su diseño debería ser retomado en el desarrollo del avión F-3. El X-2 Shinshin cuenta con un empuje vectorial tridimensional, dirigido por 3 paletas en cada tobera. En cuanto a los controles de vuelo eléctrico, se decidió utilizar fibra óptica en lugar de cables tradicionales, con el objetivo de obtener un mayor flujo de datos y una inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Este dispositivo también tiene un radar de antena activa y una tecnología llamada función de autorreparación de los controles de vuelo. Debería permitir que el avión detecte automáticamente cualquier daño en los timones de dirección y ajuste y el uso de los timones restantes para permitir que el avión aterrice sin problemas. Pero el F-3 Japón espera fortalecer sus relaciones con sus aliados, especialmente europeos y estadounidenses, y también establecerse como una potencia militar importante. Así que vemos que Japón, al lanzar su programa de armamento más ambicioso desde la Segunda Guerra Mundial, busca protegerse y afirmarse en la escena internacional, especialmente frente a China y Corea del Norte. De hecho, los diversos proyectos de armamento de sus vecinos, que no hacen más que multiplicarse, sumen al país del sol naciente en la angustia. Así, mantener el equilibrio de estos países será un desafío importante para la diplomacia internacional, pero ¿será suficiente para garantizar la estabilidad de la región y, sobre todo, la independencia de Taiwán?